El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Hemos celebrado este viernes la fiesta de nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora, patrona de nuestra diócesis de Magallanes. Como hijos agradecidos, hemos tributado un público homenaje a nuestra Madre, tanto en el gimnasio Liceo San José de Eucaristía, como en las calles durante la procesión rumbo a su santuario de Avenida Bulnes. Hermanos y hermanas, iniciamos con el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esta demostración pública de religiosidad popular, el programa del día de hoy. Señor, hoy vengo delante de ti, con mi corazón de niño ante tu presencia, para alabar, agradecer, bendecir y adorarte por el gran amor que me tienes. Recibe mi canto y el de mis amigos como un regalo que nace desde lo profundo de nuestros corazones. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Catequesis del Papa Francisco sobre la humildad. A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco sobre la virtud de la humildad, en la audiencia general de este pasado miércoles 22 de mayo.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Concluimos este ciclo de catequesis deteniéndonos en una virtud que no forma parte de la lista séptuple de las virtudes cardinales o de las teologales, pero que está en la raíz de la vida cristiana. Esta virtud es la humildad. Ella es la gran antagonista del más mortal de los vicios, es decir, la soberbia. Mientras el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano haciéndonos parecer más de lo que somos, la humildad devuelve todo a su justa dimensión. Somos criaturas maravillosas pero limitadas, con virtudes y defectos. La Biblia nos recuerda desde el principio que somos polvo y al polvo volveremos. Humilde, de hecho, viene de humus, tierra. Sin embargo, a menudo surgen en el corazón humano delirios de omnipotencia tan peligrosos, y esto nos hace mucho mal. Para liberarnos de la soberbia bastaría muy poco, bastaría contemplar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida, como dice el Salmo. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué cosa es el Hijo de Dios para que te acuerdes de él? Y la ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte y sentir aún más el misterio que nos rodea y habita. Bienaventuradas las personas que guardan en su corazón esta percepción de su propia pequeñez. Estas personas se preservan de un vicio feo, la arrogancia. En sus buenaventuranzas, Jesús parte precisamente de ellos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza porque es la base de las que siguen. De hecho, la mansedumbre, la misericordia, la pureza de corazón surgen de ese sentimiento interior de pequeñez. La humildad es la puerta de entrada a todas las virtudes. En las primeras páginas de los evangelios, la humildad y la pobreza de espíritu parecen ser la fuente de todo. El anuncio del ángel no tiene lugar a las puertas de Jerusalén, sino en una remota aldea de Galilea, tan insignificante que la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero es desde allí, desde donde renace el mundo. La heroína elegida no es una pequeña reina criada entre algodones, sino una muchacha desconocida, María. Ella misma es la primera en asombrarse cuando el ángel le trae el anuncio de Dios. Y en su cántico de alabanza, el Magnificat, destaca precisamente este asombro. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Dios, por así decirlo, se siente atraído por la pequeñez de María, que es sobre todo una pequeñez interior. Es también atraído de nuestra pequeñez, cuando nosotros aceptamos esta pequeñez. A partir de aquí, María tendrá cuidado de no pisar el escenario. Su primera decisión tras el anuncio del ángel es dirigirse a las montañas de Judá para visitar a su prima. Las personas humildes, del propio escondimiento, no quieren salir nunca. Jesús responde siempre, bienaventurados los humildes. Ni siquiera la verdad más sagrada de su vida se convierte en motivo de jactancia. Podemos imaginar que ella también conoció momentos difíciles, días en los que su fe avanzaba en la oscuridad. Pero esto nunca hizo vacilar su humildad, que en María fue una virtud granítica. Y eso quiero subrayarlo. La humildad es una virtud granítica. La pequeñez que nos da la humildad, también pensamos en María, en su fuerza invencible. Es ella quien permanece a los pies de la cruz, mientras se hace añicos la ilusión de un Mesías triunfante. Hermanos y hermanas, la humildad lo es todo. Es lo que nos salva del maligno y del peligro de convertirnos en sus cómplices. Es la fuente de la paz en el mundo y en la iglesia. Donde no hay humildad, hay guerra. Hay discordia, hay división. Dios nos ha dado un ejemplo de ella en Jesús y María. Para nuestra salvación y felicidad, la humildad es la vía y el camino
a la salvación. Gracias. María y la fuerza de la humildad. En un mundo donde el éxito y la grandeza a menudo se miden por la visibilidad y el reconocimiento, la catequesis del Papa Francisco de este miércoles 22 de mayo de 2024 nos invita a contemplar la humildad como la verdadera fuente de la vida cristiana. La historia de la Anunciación que tiene lugar en la humilde aldea de Nazaret nos recuerda que Dios elige lo pequeño y lo insignificante a los ojos del mundo para realizar sus obras más grandes. María, la Madre de Dios, es el ejemplo supremo de esta humildad. No era una reina ni una figura de poder, sino una joven sencilla cuya grandeza no provenía de su estatus, sino de su capacidad para recibir y aceptar con asombro la voluntad de Dios. Su respuesta al anuncio del ángel, "Mi alma canta la grandeza del Señor", es un testimonio de su reconocimiento de la bondad de Dios hacia la pequeñez. La humildad de María es activa. Tras recibir la noticia de su maternidad divina, su primera acción es servir a su prima Isabel. Este acto de servicio realizado en el anonimato y sin buscar reconocimiento es un modelo para todos nosotros. Nos enseña que la verdadera humildad se manifiesta en el servicio desinteresado a los demás. La humildad también se refleja en la disposición a permanecer en el escondimiento, como lo hizo María a pesar de ser proclamada bienaventurada. Ella no busca la atención ni la alabanza. Jesús mismo enfatiza que la verdadera bienaventuranza no viene de los honores externos, sino de oír la palabra de Dios y guardarla. La vida de María muestra que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza. En los momentos más oscuros, cuando la fe parece tambalearse, la humildad proporciona una base sólida que no se deja llevar por las tormentas de la vida. Es una virtud granítica que sostiene y da forma a nuestra relación con Dios y con los demás. La pequeñez de María no es una limitación, sino una libertad. Libre de ambiciones y pretensiones, ella puede seguir plenamente el camino de Dios que Dios le ha trazado. Su pequeñez es su fuerza invencible, que le permite estar presente en los momentos cruciales de la historia de la salvación, como al pie de la cruz y durante la espera de Pentecostés. La humildad cristiana entonces no es una renuncia a nuestra identidad o valor, sino un reconocimiento de nuestra verdadera posición ante Dios. Es saber que somos amados no por lo que hacemos o logramos, sino por lo que somos, criaturas de Dios llamadas a vivir en su gracia. La humildad nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar la grandeza en el servicio y el amor. Nos desafía a ser como María, que, aunque era la Madre de Dios, nunca usó este hecho para su propio beneficio, sino que vivió una vida de entrega y obediencia a la voluntad de Dios. En nuestra propia vida podemos practicar la humildad aceptando nuestras limitaciones y fracasos y viéndolos no como barreras, sino como oportunidades para crecer en la fe y la dependencia de Dios. La humildad nos enseña a valorar las pequeñas cosas y a encontrar alegría en ellas, sabiendo que son a menudo los medios a través de los cuales Dios obra en el mundo. Que esto nos inspire a seguir el ejemplo de María viviendo una vida marcada por la sencillez, el servicio y la alabanza a Dios. Que podamos decir con ella, "Mi alma canta la grandeza del Señor", y encontrar en nuestra propia pequeñez la presencia y la acción de Dios en nuestras vidas. 3 propósitos concretos para la vida diaria. Primero, en la familia. Cultivar la humildad en el hogar. Fomentar un ambiente de servicio y apoyo mutuo en la familia, recordando el ejemplo de María al servir a Isabel. Cada miembro puede comprometerse a realizar una acción desinteresada al día para otro miembro de la familia, fortaleciendo así los lazos de amor y humildad. Segundo, en el trabajo ser testigos de la sencillez. Practicar la humildad en el lugar de trabajo, evitando la competencia desmedida y la búsqueda de reconocimiento a toda costa. En su lugar, enfocarse en la calidad del trabajo y en cómo éste puede contribuir al bien común, inspirándose en la discreción y la pequeñez de María. Y tercero, en los estudios. Aprender con un corazón humilde.
Abordar los estudios con una actitud de aprendizaje constante y reconocimiento de nuestras limitaciones. Esto implica pedir ayuda cuando sea necesario, valorar las contribuciones de los demás y buscar la excelencia no para sobresalir individualmente, sino para servir mejor a los demás con los conocimientos adquiridos. Reinaugura una histórica iglesia que había sido destruida por incendios en Chile. Luego de un gran trabajo de restauración fue reinaugurada en Valparaíso de Chile la histórica iglesia de San Francisco, que se había incendiado por completo el 2013. La reinauguración del edificio, que data de 1843, se llevó a cabo este martes y contó con la presencia del obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Patricio Vega, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, la delegada presidencial, Sofía González, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Chart. Al participar del acto, Toá consideró una coincidencia muy feliz que la inauguración se haga a pocos días de conmemorarse en Chile el Día de los Patrimonios. Esto nos muestra la maravilla, el regalo, que es este patrimonio que nos heredan las generaciones anteriores, pero también nos muestra lo frágil que es el patrimonio y la responsabilidad enorme que tenemos los chilenos y las chilenas de hoy de cuidarlo, para que las futuras generaciones también lo puedan disfrutar, destacó. La ministra López, por su parte, expresó orgullo y felicidad por poder recuperar un emblema de la mayor importancia patrimonial, cultural y turística para la ciudad de Valparaíso y para nuestro país. Tenemos que congraciarnos de haber recuperado un patrimonio que es tremendamente importante y que nunca tendríamos que haber perdido, afirmó el gobernador. La iglesia sufrió incendios en 3 oportunidades. En 1983 solo subsistieron las paredes de adobe. En septiembre de 2010, mientras realizaban arreglos de emergencia, trabajos de soldadura, iniciaron nuevamente el fuego que provocó el desplome del techo y destruyó parte de la iglesia, el convento y el colegio. El último incendio ocurrió en 2013, cuando las tareas de restauración ya estaban en un 70% terminadas y provocó la destrucción total del templo. Los nuevos trabajos de restauración comenzaron en septiembre del 2021 y contemplaron la reposición de todos los elementos que se habían perdido como consecuencia de los incendios, la consolidación de la estructura edificia y la restauración completa de la iglesia y el convento. El convento adyacente se habilitó además como centro comunitario y se le agregaron ascensor y rampas, como también un sistema de protección al fuego. La obra incluyó también la construcción de espacios de uso cultural y social de la población de Valparaíso, como cafetería, bazar, sala multiuso y en el segundo nivel un hogar universitario, el cual será administrado por la corporación por un Valparaíso unido. El trabajo realizado recibió el financiamiento conjunto del gobierno regional y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. El sábado 25 de mayo, Día del Patrimonio, el renovado templo abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad y la iglesia y la misa de consagración será el jueves 13 de junio. ¿Quién es Carlo Acutis? 12 datos sobre su vida. Carlo Acutis, el adolescente italiano que amó profundamente la Eucaristía, sigue causando alegría en todo el mundo católico. Este joven fue beatificado en 2020 en Asís y el 23 de mayo de 2024 el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión, con lo cual pronto será proclamado santo. En este contexto te presentamos 12 datos importantes sobre este joven beato que podría ser canonizado en el jubileo o año jubilar de 2025. Primero, ¿dónde nació Carlo Acutis? Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, donde sus padres Andrea Acutis y Antonia Salzano trabajaban. Pocos meses después se trasladaron a Milán, Italia.
Segundo, la enfermedad del beato. Siendo adolescente, Carlo fue diagnosticado con leucemia. Ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia. Tercero, Carlo Acutis y su gran amor por la Eucaristía. Desde temprana edad mostró un amor especial por Dios. Incluso aunque sus padres no fueran especialmente devotos, su madre contó que antes de Carlo, ella solo había ido a misa para su primera comunión, confirmación y matrimonio. Pero desde pequeño el joven amaba rezar el rosario y después de su primera comunión, el pequeño Carlo iba a misa tan a menudo como podía y hacía horas santas antes o después de la Eucaristía. Se confesaba semanalmente y además les pidió a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y sitios de milagros eucarísticos. Cuarto, la conversión de su madre. Su testimonio de fe condujo a una profunda conversión en su madre, quien asegura: Carlo me acercó a Dios. Quinto, Carlo Acutis y la Virgen de Fátima. Según narró su mamá, Carlo tuvo una experiencia mística en la que la Virgen de Fátima le pidió que se consagrara al corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón. Además, el joven beato soñó con el pastorcito San Francisco Marto, quien le pidió ofrecer Eucaristía, reparación y sacrificios, para que las personas pudieran amar y honrar más la Eucaristía. Sexto, defendió a los más débiles en la escuela. También destacó por defender en la escuela a quienes eran víctimas de burlas, especialmente a los niños con discapacidad. Cuando los padres de un amigo estaban en proceso de divorcio, Carlo hizo un esfuerzo especial por incluir a su amigo en la vida de la familia Acutis. Séptimo, Carlo Acutis y los milagros eucarísticos. Era un programador y construyó un sitio web que catalogaba y promovía los milagros eucarísticos. Allí les decía a los visitantes: cuanto más frecuentemente recibamos la Eucaristía, más nos parecemos a Jesús, de modo que en esta tierra tendremos un anticipo del cielo. Octavo, el fútbol y los videojuegos en la vida de Carlo Acutis. Carlo amaba el fútbol y le encantaba jugar videojuegos. Su consola favorita era una PlayStation, posiblemente una PS2, que se lanzó en 2000, cuando él tenía 9 años. Sabemos que solo se permitía jugar 1 hora a la semana, a manera de mortificación y disciplina espiritual, pues deseaba jugar mucho más. Noveno, ¿cuándo murió y cuándo fue beatificado Carlo Acutis? Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco. Su causa de canonización comenzó en 2013, fue declarado venerable en 2018 y beato el 10 de octubre de 2020. Décimo, el cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto. Inicialmente hubo informes de que el cuerpo de Carlo Acutis se encontraba incorrupto, pero no fue el caso. No obstante, yace en reposo en una tumba de vidrio donde puede ser venerado de forma permanente. Onceavo, el corazón de Carlo Acutis. Su corazón, que ahora se considera una reliquia, se expone en un relicario en la Basílica de San Francisco de Asís. Su madre señaló que su familia había deseado donar sus órganos cuando murió, pero no pudieron hacerlo debido a la leucemia. Y en el número 12, el milagro del beato Carlo Acutis para su canonización. El milagro que se le atribuye es la curación de una joven de 21 años, nacida en Costa Rica y de nombre Valeria Valverde. Se lesionó gravemente la cabeza en un accidente en bicicleta cuando estudiaba en Florencia en 2022. Estaba a punto de morir, pero su madre fue a la tumba del beato en Asís para pedirle su intercesión por la curación de su hija. Y ese mismo día Valeria empezó a recuperarse milagrosamente. Beato Carlo Acutis será proclamado santo. El Papa Francisco aprueba un milagro atribuido a su intercesión. El Papa Francisco ha aprobado este pasado 23 de mayo un milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que falleció a los 15 años y fue beatificado en 2020, en Asís.
Con este nuevo decreto, el joven que amó profundamente la Eucaristía será proclamado santo. La oficina de prensa de la Santa Sede ha informado esta mañana que el Papa Francisco ha decidido convocar un consistorio, con fecha aún por determinar, en el que se canonizará a Carlo Acutis, junto a los beatos Giuseppe Alamano, Mari Leonín Paradis y Elena Guerra. Según el comunicado, durante la audiencia concedida la mañana del día 23 de mayo al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Santo Padre ha autorizado al mismo dicasterio promulgar los decretos relativos a 2 beatos y 6 siervos de Dios, así como varias canonizaciones. Entre ellos se encuentra Carlo Acutis, un adolescente que padeció leucemia y cuya sorprendente vida y amor por la Iglesia despertó interés en todo el mundo. El joven fue declarado venerable en 2018 y beato el 10 de octubre de 2020. Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco. Inicialmente no hubo informes de que su cuerpo se encontraba incorrupto, pero no fue el caso. No obstante, yace en reposo en una tumba de vidrio donde puede ser venerado de forma permanente. Otros decretos aprobados por el Papa Francisco este 23 de mayo. El Papa Francisco también ha aprobado este 23 de mayo el milagro atribuido a la intercesión del beato Giuseppe Alamano, sacerdote fundador del Instituto de las Misiones de la Consolata. Alamano nació en Castelnuovo, Don Bosco, Italia, el 29 de enero de 1851 y falleció en Turín, Italia, el 16 de febrero de 1926. También el milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Giovanni Merlini, sacerdote y moderador general de la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre. El futuro beato nació en Spoleto, Italia, el 28 de agosto de 1795 y falleció en Roma, el 12 de enero de 1873. Tras su audiencia con el cardenal Semeraro, el pontífice también ha aprobado el martirio del siervo de Dios Stanislaus Kotkat-Strich, sacerdote diocesano nacido el 27 de agosto de 1902 en Bydgoszcz, Polonia, y asesinado por odio a la fe el 27 de febrero de 1938 en la ciudad polaca de Lubón. Asimismo, ha aceptado el martirio de la sierva de Dios María Magdalena Body, mujer laica nacida el 8 de agosto de 1921 en Hungría y asesinada por odio a la fe el 23 de marzo de 1943 en Liter, Hungría. Por su parte, el Santo Padre ha admitido las virtudes heroicas del siervo de Dios Guglielmo Gattiani, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Este sacerdote italiano nació el 11 de noviembre de 1914 en Badi, aldea del municipio de Castel di Casio, Bolonia, y falleció en Faenza, Italia, el 15 de diciembre de 1999. Entre los decretos aceptados esta mañana también se encuentran las virtudes heroicas del siervo de Dios Ismael Molinero Novillo, laico conocido como Ismael de Tomelloso, nacido el 1 de mayo de 1917 en Tomelloso, España, y fallecido en Zaragoza, España, el 5 de mayo de 1938. El Papa Francisco también ha aceptado las virtudes heroicas del siervo de Dios Enrico Medi, laico italiano que nació el 26 de abril de 1911 en Porto Recanati y falleció en Roma el 26 de mayo de 1974. Además, ha dado luz verde a la canonización de los beatos Emanuel Ruiz y 7 compañeros de la Orden de los Hermanos Menores, también de Francisco, Abdel Muti y Rafael Masafki, fieles laicos asesinados por odio a la fe en Damasco, Siria, entre el 9 y el 10 de julio de 1860. Aleluya. Aleluya.
Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gran misterio. El misterio es lo que nos rebasa, nos supera, nos trasciende, está por encima de nosotros, pero es misterio de amor. Un Dios que arde en 3 llamaradas de amor es propio de nuestra religión. Dios no es un ser solitario, sino solidario. Dios es apertura, donación, diálogo, hogar, familia. Dios es éxtasis de amor y es el modelo de todo diálogo y de todas las relaciones humanas. Estamos hechos a imagen de Dios, que es Trinidad, y nos realizamos en la vida en la medida en que sabemos imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imitamos al Padre, lo propio del Padre es dar y darse. Imitamos al Hijo, y lo propio del Hijo es recibir. Imitamos al Espíritu Santo, porque lo propio de Él es el anillo que une el amor del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y esto lo celebramos en Pentecostés, pero también en la misma iglesia todos los días. No dudemos de una cosa muy importante. En la medida que imitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos imagen de Dios y nos realizamos como personas. El tema de la Trinidad no es un tema teórico, es el que más nos interesa como personas libres, hechas para el entendimiento y el amor. Recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la
Recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Nos ha llamado y ha elegido, ha puesto su mirada en sus hijos amados. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio del amor de Dios. Hoy domingo, después de Pentecostés, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Hechos para compartir la vida divina. Canta el himno de las laudes de este día. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón, recordándonos que estamos invitados a tomar parte de la vida íntima de Dios, fuente de amor inacabable. Al revelarnos su naturaleza trinitaria, Dios nos introduce en el misterio más grande, siendo Él unidad perfecta. Es también comunidad de personas. Y aunque la inmensidad divina nos resulte insondable, nuestro corazón rebosa agradecido por el don recibido, don infinito e inmensurable de amor. Abramos pues con humildad el corazón a Dios, uno y trino, que cada persona de la Trinidad ocupe un lugar en nuestras vidas. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Hace una década, en el año 2013, el Papa Francisco, dirigiéndose a un grupo de niños que se preparaba para la primera comunión, ensayó una sencilla pero hermosa explicación de qué es la Santísima Trinidad. El Papa dijo: el Padre crea al mundo, Jesús nos salva, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ama, nos da el amor. Con esta breve fórmula, Francisco echaba luces sobre el misterio más grande de nuestra fe, no solo aquellos niños de entonces, sino sobre todo los fieles. A lo largo de la historia, el conocimiento de la Trinidad ha ocupado a santos, teólogos y por supuesto a todo aquel que con amor ha querido conocer mejor su fe. Todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, anhela ese conocimiento desde lo más profundo, muchas veces sin saberlo. No podría ser de otra manera, puesto que Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo, y para estar siempre con Él. Dios es la plenitud que buscamos. No obstante, también es necesario reconocer que somos criaturas y por lo tanto seres limitados. Frente a Dios, en presencia de lo sagrado, siempre habrá cosas que no podremos explicar, cosas que no podremos entender, preguntas que saltarán una y otra vez sin que encuentren respuesta definitiva. Por eso es natural que sobrevenga cierto desconcierto, incluso un desánimo inicial, que habrán de ser superados y en grado sumo al contemplar en oración amorosa el misterio de la Trinidad. No olvidemos que Dios es eso, precisamente un misterio. Ya lo advertía Santa Juana de Arco: Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Aún así, por amor se ha revelado. Humildad para contemplar el misterio. Un relato ampliamente difundido en la Edad Media y que llega hasta nosotros da cuenta de San Agustín de Hipona, obispo de Tagaste, caminando cerca de la orilla del mar mientras meditaba sobre la Trinidad. De pronto se percata de un niño. Cubeta en mano estaba tratando de llenar con agua de mar
un hoyo que había hecho en la arena. Agustín se acerca y le pregunta, entonces, ¿por qué lo hace? A lo que el pequeño responde, quiero vaciar todo el agua del mar en el agujero. Eso es imposible, replicó el santo. De inmediato el niño lo mira y le dice, si esto es imposible, lo es mucho más tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Vaya lección para el entendimiento que pretende, abarcando todo, como también para aquel que se rinde ante lo vasto. San Patricio, patrono de Irlanda, al predicar sobre el misterio de la Trinidad, usaba una hoja de trébol de 3 puntas, haciendo una analogía entre estas y las 3 personas divinas, las puntas siendo distintas, y distintas componen una sola entidad. Las 3 personas son un único Dios. Frente a Dios de rodillas. Como en tantas ocasiones se nos presentan 2 extremos, pretender alcanzarlo todo, creer que no podemos lograr nada, algo así sucede cuando nos situamos enfrente de algo o de alguien tan grande. Mejor no desesperar, pero tampoco caer en el exceso de confianza. Seamos sensatos. No olvidemos que responder al amor de Dios y conocerlo mejor es siempre una tarea conjunta entre nuestra naturaleza en cooperación con la gracia. Pidamos al Señor que nos ayude a amarlo cada vez más y conocerlo hasta donde nos sea posible. Bendita sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero. 12 claves para entender el dogma de la Santísima Trinidad. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe cristiana. Aquí te presentamos 12 claves para adentrarnos un poco más en este dogma. Primero, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa 3 y triada. El equivalente en griego es triados. 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170, para expresar la unión de las 3 divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Tercero, Trinidad significa un solo Dios y 3 personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas con un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuarto, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Sí, y el compendio lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quinto, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas. El primer concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, y el primer concilio de Constantinopla en la época del 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Sexto, la Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explica: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, se puede demostrar los distintos aspectos de esta doctrina con las Sagradas Escrituras. Séptimo, la Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías nos dice: Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor, que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. Octavo, el Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de San Pablo se narra lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Noveno, la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. También después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. En el número 10, el Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una gran parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La número 11, la distinción de estas tres personas divinas se demuestra con la Biblia. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como Paráclito,
en griego Parakletos. De los discípulos, dice que va a orar al Padre y al Padre les dará otro Paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes. Y en el número 12, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos. Pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Hermanos y hermanas, el amigo de la familia esta semana nos trae las siguientes informaciones. En la página 1, un héroe entre nosotros. Ciertamente el heroísmo de Arturo Prat en Iquique no lo podemos replicar, pero sí en heroísmo de la vida diaria, abierta a amar y servir a los demás. Un extracto de la homilía de nuestro padre obispo Óscar Blanco Martínez en el Te Deum de las Glorias Navales, celebrado en la catedral de nuestra ciudad el día martes 21 de mayo. En la página 2, confirmaciones en la parroquia catedral. También celebración de la fiesta patronal de las hermanas misioneras siervas del Divino Espíritu y renovación de votos de la sierva Lila Cristóbal Trinidad. En la misma página 2, fiesta patronal de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. Celebración también del aniversario de la Comunidad de Espíritu Santo. Vigilia de Pentecostés en Puerto Williams. Y el Te Deum de las Glorias Navales en la misma localidad de la isla Navarino, Puerto Williams. En la página 3, celebración de los sacramentos de iniciación cristiana en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Retiro de Pentecostés en Puerto Natales. Comunidad Mártires Salesianos recibe visita del grupo de talleres de oración y vida. Comunidad La Milagrosa despide a su párroco. Día del Catequista en Punta Arenas. Retiro de profesores de religión. Este se efectuó el sábado 18 de mayo. Aporte a la Casa del Samaritano. Se muestra la entrega de un set de manteles confeccionados a medidas para el altar. Parroquia Cristo Obrero participa del desfile en honor de las Glorias Navales en el barrio Prat. Finalmente, en la página 4, Soy Samaritano. Hazte socio de la Casa del Samaritano de Magallanes y coopera con la mantención del hogar que nuestros hermanos mayores utilizan. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 26 de mayo, en el día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda los nombres de santos y santas que se celebrarán en esta semana que comienza, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 26, Santa Mariana. El día lunes 27, San Emilio y San Agustín de Canterbury. El día martes 28, San Germán. El día miércoles 29, San Maximiano y Santa Hilda. El día jueves 30, San Fernando, San Hernán, Santa Juana de Arco y Santa Lorena. El día viernes 31,
Visitación de la Virgen María. El día sábado 1 de junio, San Justino y San Juvenal. El día domingo 2, San Marcelino y San Erasmo. Hermanos y hermanas, concluimos el programa este domingo 26 de mayo, día además del patrimonio en la región de Magallanes, en donde nuestras iglesias también son parte del patrimonio vivo de nuestra región, no solo por su construcción, sino que por el aporte que hacen las comunidades religiosas y educativas a la construcción de ciudadanía y de cultura en nuestra austral Punta Arenas. También reconocer el gran trabajo que se ha hecho en Porvenir, en las diversas actividades, en la edificación antigua de la parroquia San Francisco de Sales, que es un punto de referencia importante para la cultura de Tierra del Fuego. Hermanos y hermanas, terminamos de esta forma pidiéndole al Señor su bendición en este domingo de la Santísima Trinidad. Que esté muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.